Lo que estaba pensando hoy, podríamos ser flexibles, podríamos ver algunos asuntos que sean de interés para ustedes, pero en particular estaba pensando en ver si ustedes tienen dudas y agregaron algunos elementos nuevos al ejercicio del Jamboa o cualquier duda que tengan en relación a eso que hicimos allí y mirar lo de la clase del lunes, repasar algunos aspectos que a ustedes les parezca interesante, que tengan dudas, tratar algún ejemplo que ustedes quieran, etcétera. Les oigo en ese sentido, si tienen alguna propuesta en relación a qué ver hoy, de qué conversar hoy. Profe, en el examen entra toda la materia, ¿cierto? En el examen, al igual que en todos los exámenes, entra la materia que corresponde a ese examen, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, nosotros hemos visto desde sistemas complejos. Recuerdan las ideas de McNabb, lo que es complejo, lo que es complicado, la idea fundamental allí que tiene que ver con la parte subjetiva, objetiva y el asunto de la autoorganización y emergencia y las características de las relaciones, ¿recuerdan? Donde aparece la idea de criticidad, muchos componentes, etcétera. Todo eso de allí para acá iría para este examen. ¿Sí? ¿Está Ah, bien? ya. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Voy a compartir pantalla por si ustedes tienen alguna pregunta, si alguno quiere ir al punto del Jamboard donde trabajó, si hizo cambios adicionales, de acuerdo a lo que conversamos al final, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier adición que hayan hecho, lo que ustedes quieran, entonces ya ustedes me dirían a cuál de las páginas voy de acuerdo al interés de algunos de ustedes. ¿Sí? Acá están las páginas que se trabajaron. Ustedes me dicen si hay dudas acá, específicas, como les digo, inquietudes, lo que ustedes quieran, o si quieren que miremos las diapositivas y tocar algunos temas relacionados con las diapositivas. Profesor, acá, por ejemplo, en el caso de la OCN, ¿cuál sería el nivel transaccional? El nivel, Transaccional. ¿Dónde se da eso ok, en el caso cuando de la hablamos OCN? de las transacciones, tiene que ver con el nivel operativo más que todo. ¿Sí? El nivel operativo, para hablarlo de manera general, tiene que ver con tanto con la actividad básica, por ejemplo, si es dar clase en la enseñanza, si es hacer comida, hacer la comida como tal, si es, por decir algo muy concreto, como hacer un suéter, el tejer el suéter o manejar la máquina que está tejiendo el suéter, por ejemplo. Pero también cuando hablamos del nivel operativo en general, por ejemplo, el modelo de sistema viable, incluye las transacciones con el exterior, digamos, por ejemplo, compra de insumos, esas cosas. En este caso, cuando hablamos de transaccional, es como esos aspectos de lo operativo que tiene que ver con la interacción con el exterior. ¿Sí? Nosotros podríamos englobarlo como algo operativo, todo operativo. ¿Sí? En el caso de la UCN, ¿qué sería? ¿Qué transacciones tiene la UCN con el exterior? ¿Qué insumos requiere la UCN para enseñarles a ustedes o para darle herramientas a los profesores? Requiere, por ejemplo, software para organizarse, por ejemplo, el software que tiene que ver con la plataforma Moodle, que ellos lo colocan como campus virtual, pero básicamente es Moodle, ¿verdad? Entonces hay una empresa que toma Moodle, que es software libre, lo coloca tal como la UCN lo requiere. Habrá algunas personas de la UCN que les dirán lo queremos de esta manera, entonces le colocan las vistas, la organización interna de acuerdo a
como la UCN lo requiere, y ahí hay una interacción de compra, alquiler quizás de servidores que ofrece esta empresa para que la UCN logre ese insumo, que en este caso es un servicio. Pero aparte de eso habrá otros insumos, por ejemplo, libros en físico que ustedes puedan necesitar, computadores para los profesores, computadores para ustedes en los laboratorios. Si hay sitios donde se hace experimentos, ya sea, por ejemplo, ciencias del mar, experimentos con animales, con peces, digamos, o en medicina, si necesitan insumos, si hubiese una facultad de química, etcétera, pues necesitan comprar esos insumos tales que se den los laboratorios o se den los sitios de prácticas para ustedes y que los salones de clase estén en buenas condiciones también. Los pizarrones, marcadores, etcétera. Todo lo que se requiere de papelería, todo eso tiene que ver con transacciones para que las actividades básicas se den bien. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. A ver, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna duda específica, me puedo mover a la página que quieran acá. Si ustedes... Profesor, tengo una duda, pero no es con el Jamboard, es con el sistema complejo. Digamos que el sistema complejo humanidad colapsaría cuando se terminen los recursos y aumentando la población. O sea, ahí se podría ver como el colapso del sistema. Ajá, pero vamos a relacionarlo con sistema complejo, porque en este caso usted está hablando de la humanidad y de un colapso. ¿Cuál es el sistema? Para irlo viendo más ampliamente, ¿cuál sería el Eh, sistema Habla del sistema complejo. Es que creo que está dentro de uno de los videos que dejó para la clase. Sí, pero en el ejemplo que usted me da, ¿cuál sería el sistema? Vamos a ver, porque estamos hablando, usted me menciona la humanidad, pero aparte de la humanidad, está hablando de colapso de recursos, ¿verdad? Claro, de la misma humanidad. Ajá, pero va más allá de la humanidad, porque si usted me dice colapso de recursos, me imagino que está pensando en los recursos naturales, ¿o no? En, digamos, el agua, ¿sí? El oxígeno, o ¿a qué recursos se refiere? No, sería, claro, serían los recursos naturales. Eh, Entonces ahí, ya, entonces ahí me estoy respondiendo sola porque como que eso va aparte de ese sistema, sería como externo. Sería externo si hablamos de humanidad solamente, ¿verdad? Ok, Mm, pero sin embargo, su pregunta es muy pertinente, porque si hablamos de la humanidad y su contexto, podríamos hablar del sistema como el ecosistema Tierra, el ecosistema de la Tierra que permite la vida, donde está la humanidad, pero está todo lo que es vivo en la Tierra y todo lo que le permite a la humanidad continuar persistiendo, que es vivo y no vivo. O sea, está, por ejemplo, el aire, el oxígeno, el cuidado del aire, no es vivo, pero tiene que ver con lo vivo. Pero hay otros elementos de lo vivo, como son los animales, toda la cadena alimenticia. Si desaparecen peces muy alejados de nosotros, que nosotros no los comemos y demás, pueden morir otros que nosotros sí nos comemos, y lo mismo puede pasar en la Tierra. Entonces hay una cadena allí de dependencia. Entonces su preocupación tiene que ver como con la viabilidad de ese sistema, pero no es el sistema humano, sino el ecosistema terrestre, ¿verdad? A eso que usted se refiere, ¿no? claro, ahora voy entendiendo, sí, Sí, me pero, refería más a pero, eso. pero que también es un sistema. Entonces podemos continuar conversando de eso, ¿verdad? Entonces fíjese, si lo vemos como un sistema y ahora usted lo veía también como un sistema complejo, allí hay autoorganización. ¿Por qué hay Sí, autoorganización? Cuando vemos la interacción entre las especies, ahí esa interacción va cambiando. Si una especie desaparece, las otras tienen que adaptarse. Allí habría autoorganización. Hay emergencia, hay aprendizaje. Si desaparece una especie, otra que se comía esa tendrá que comerse a otra, evolucionar, o si no desaparece. ¿Sí? Entonces hay autoorganización y hay emergencia.
y podríamos ver también otros elementos de complejidad. Y si ese sistema se sale del equilibrio pensando en la criticidad, si varias especies desaparecen, por ejemplo, puede perderse el equilibrio y podría desaparecer la humanidad. ¿Sí? Entonces es un sistema crítico en ese sentido. ¿Sí? No solamente porque sea crítico para nosotros, sino porque los cambios son críticos en términos de la teoría de criticidad. ¿Sí? ¿Se entiende, Camila? Sí, perfecto. Profesor, ¿y cómo podríamos ver eso en el nivel de sistema viable, Eh, el modelo? ok, primero que nada, o sea, hay que ir por pasos, ¿verdad? Primero, vemos que el sistema al que usted se refiere no es un sistema humano, sino es un ecosistema. ¿Sí? Primero que nada, ¿verdad? Luego, usted cuando hizo la pregunta se refirió a la complejidad, entonces yo lo relacioné con sistemas complejos, que es la teoría de McNabb. Entonces lo estaba relacionando allí con la teoría de McNabb, con autoorganización, con emergencia y las relaciones que tienen que ver con la criticidad y definiendo el sistema de nuevo, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos es verlo como un sistema realmente y lo otro es con qué teoría lo relaciono. Ok, lo veo como sistema que es más allá de la humanidad, tiene que ver con un ecosistema. Pero aparte de eso, lo relaciono ahora con una teoría, la teoría de la criticidad, digamos, autoorganizada. Hay una, pero en este caso es la teoría de McNabb que toma elementos de la teoría de la criticidad autoorganizada. Ok, eso es una. Ahora, si nosotros, como usted comenta, ahora no lo relacionamos con esa teoría, ¿verdad? Pero tenemos que dar los pasos, estando conscientes de los pasos para no confundirnos, ¿verdad? Si ahora no lo relaciono con la teoría de criticidad, sino que lo relaciono con modelo de sistema viable, entonces voy a hablar en términos de lo que me dice la teoría de la cibernética, o sea, que es la que habla de modelo de sistema viable. Una de las cosas es que modelo de sistema viable se refiere más, cuando uno lo mira en las teorías, se refiere más a, a organizaciones como tal, ¿sí? Y allí se acerca incluso a la teoría de Maturana, que habla de viabilidad como acople. Ahora, si esa noción nosotros la extendemos al ecosistema, que sería como pensar un poco también en las ideas de Maturana, el sistema es viable si mantiene, digamos, un equilibrio tal que permanezca en el tiempo. Es decir, si esa criticidad de la que nos hablan McNabb, digamos, ustedes vieron en la teoría de McNabb que no se iba ni a algo que fuese totalmente estable, ni al caos, decía él. Ahora, si usamos la noción, lo acercamos un poco a la noción de viabilidad, es que se mantenga en ese punto crítico. Si los cambios se hacen demasiado fuertes, en el sentido de que desaparezcan unas especies y luego eso afecta a otra, entonces se puede dar una cadena de cambios tal que haya una catástrofe acerca de la vida en la Tierra. Y la teoría de criticidad dice que eso ha ocurrido. Incluso la teoría de la criticidad dice que es posible que la desaparición de los dinosaurios se haya debido no solamente al asunto de que cayó un meteorito, sino a que se comenzaron a dar una cantidad de cambios tales que desaparecieron unas especies y esas hicieron que desaparecieron otras, o sea, como los dominó cuando los ponemos uno al lado del otro y uno hace que se caiga el otro, desaparecieron muchas especies, algunas de las cuales no fueron afectadas inicialmente por el meteorito, pero sí porque se perdió el estado crítico de la vida en la Tierra y eso quitó la viabilidad a muchas especies. Eso podría ocurrir con nosotros ahorita. No necesariamente porque caiga un meteorito, pero los cambios en el entorno, los cambios en los niveles de oxígeno y el hecho de que desaparezcan muchas especies y puede generar cambios que ya nosotros no tengamos, por ejemplo, los alimentos que teníamos porque desaparecen algunas de esas que estaban en la cadena alimenticia nuestra. Aparte de esos cambios, pueden generarse otros como que comiencen a tomar fuerza ciertos virus, ciertos hongos, ciertas bacterias que no tomaban fuerzas antes,
pero ahora por la pérdida del equilibrio, ellos tomen fuerza y entonces esos hongos, esas bacterias, esos virus, comiencen a afectarnos a nosotros fuertemente, como está ocurriendo ahora un poco con el asunto del coronavirus, ¿verdad? Es posible que, y como ocurre en África, cuando ustedes oyen hablar del ébola. ¿Por qué aparece el ébola? Porque hay destrucción de selvas en África y hay allí bacterias, virus, que comienzan a tener contacto con las personas, que comienzan a evolucionar en ese contacto y comienzan a aparecer enfermedades muy problemáticas que podrían poner en riesgo a futuro a la humanidad. Si ustedes se ponen a ver el ébola ya debe tener 10, 15, 20 años, no sé cuánto, y no lo terminan de eliminar. Es decir, el ébola de repente aparecen 10, 20, 30, 300 personas y aíslan esas poblaciones y vuelve a bajar a 10 personas por mes, por decir algo, 5 por mes. Pero está allí vivo, es una amenaza que está allí constante. Ese ébola podría evolucionar a otro virus o podría combinarse con otros virus y podría constituirse en una amenaza para la humanidad. ¿Sí? Entonces allí, si se sale de esa criticidad, podría perderse la viabilidad de la que habla modelo de sistema viable, extrapolando el uso de modelo de sistema viable a este caso. ¿Sí? ¿Se entiende, Camila? Sí, quedó más que claro. Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, a la orden. Ahora, fíjense algo que ha ocurrido. Ustedes han oído hablar del virus de chikungunya, ¿verdad? No llega a Chile, pero lo han oído, ¿verdad? ¿Sí lo han oído o no lo han oído hablar? ¿No han oído que lo mencionan? Bueno, ese es un virus transmitido por los zancudos que llegó a América a finales del 2013. Llegó de África a la colonia, por allí a una de las islas que tiene Francia en el Caribe o a la Guayana francesa. Y de allí se expandió y ya, digamos, llegó como, no sé en qué momento, mediados de año o algo así, y el siguiente año, en el 2014, hizo estragos en el Caribe, en los países de Sudamérica que están cercanos al Caribe y en el Caribe, y quizás el sur de Estados Unidos también. Y mucha gente pues quedó inmunizada, pero ese virus luego se mezcló con otros. Entonces aparece otro que se le llama Zika, aparece otro que tiene otro nombre. Entonces virus que habían antes, como algunos virus que eran muy comunes, como el dengue, pueden mezclarse con el virus del chikungunya que llegó en aquel momento y aparecer una variante que puede ser mucho más riesgosa. Entonces eso puede hacer que las poblaciones pierdan el equilibrio. Lo que ocurre ahorita con el coronavirus y las vacunas es un ejemplo. No se sabe todavía las consecuencias negativas que pueden tener las vacunas a 2, 3, 4, 10 años, sobre todo las que son genéticamente modificadas. Entonces, mucha gente tiene la duda acerca de qué podría ser peor a futuro, sobre todo con niños, con personas jóvenes como ustedes. Si ponerse la vacuna o no ponérsela, porque las vacunas se han desarrollado usualmente en 5 o 10 años. Y se saben cuáles son las consecuencias bien, de manera clara, para comenzar a ponérselas a la población. Si eso no se sabe, entonces es posible que algunas consecuencias comiencen a verse dentro de 2, 3, 4, 5 años. Eso ya es un riesgo para la humanidad, aparte del riesgo que es el hecho de que el virus está evolucionando. Entonces aparecen cepas en Brasil, aparecen cepas en Sudáfrica, en la India, en Inglaterra, etcétera. Esas cepas pueden entrar en contacto entre ellas y aparecer otra variante. Entonces, por un lado, están, podríamos decir, evolucionando las vacunas en los laboratorios, pero por otro lado está evolucionando el virus. Ajá, ¿quién ganará la competencia, verdad? Todavía no está claro. ¿Sí? Entonces, esas son amenazas. Si nosotros viviésemos como se vivía hace 200 años, para dar un ejemplo, donde las poblaciones estaban más aisladas, no existían los aviones, por ejemplo, entonces el coronavirus hubiese quedado aislado por mucho tiempo donde apareció, en la China. Hubiese recorrido quizás Asia en unos años y llegaría a América, Europa, mucho más tarde. Y cuando llega a América o llega a Europa, sobre todo América, que está separada de Asia por los dos océanos,
es posible que ya se haya desarrollado una vacuna. Eso ahorita no ocurrió, ¿sí? Entonces, aquí en meses ya estaba afectada toda la Tierra. Entonces, el vivir como vivimos tiene riesgos de ese tipo, que los virus se mezclen mucho más rápido, o sea que toda la humanidad es un caldo de cultivo para la generación de nuevos virus, mientras que antes eso no ocurría porque las comunidades estaban más aisladas. Entonces eso puede generar cambios críticos en unas poblaciones que luego generan cambios en otras, etcétera, incluso en la población de virus. No solamente tiene que ser en si comemos vacas en las vacas, no, pueden ser en los virus. Y se pierde el equilibrio y eso se va perdiendo la viabilidad, en otras palabras, del sistema. ¿Sí? ¿Está claro eso? Hay modelos, como yo les explicaba, modelos de simulación que representan esas interacciones entre poblaciones, interacciones entre población humana y virus, poblaciones de diferentes tipos, etcétera. Y la simulación, la computación usada como simulación, es útil para comprender los sistemas complejos y para entender ese asunto de la criticidad. ¿Alguna otra pregunta? Camila, ¿alguno de los otros que tenga duda? ¿Alguien más? Matías, Valentina, Christopher, Gabriel, Elías, Alejandra, cualquiera, Sofía, Joaquín. ¿No tienen dudas? Ok, Todo claro, profe. Yo no tengo ninguna duda. ok. Bueno, vamos a... Si no sé si querían mirar acá, si no, lo otro que les decía es que podríamos ver algunos elementos de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Como resaltar algunos aspectos. Fíjense que la idea de sistema es una idea muy útil para entender y para ustedes como gerentes tomar buenas decisiones. Entender que la organización es un sistema, es decir, entender la problemática de manera amplia y no como el ciego que toca el elefante, pues va a tocar el elefante, pero no sabe qué es el elefante, toca la cola y entonces dice es una serpiente. El otro que le toca la trompa, la nariz, etcétera, piensa que es tal cosa. Así somos nosotros en las organizaciones o en la vida diaria si no vemos de manera sistémica. Y ese punto de vista de ver de manera sistémica o esa perspectiva también se aplica a los sistemas de información. Ver que en la organización la información conforma un sistema, un conjunto de elementos donde hay personas, donde hay herramientas. Las herramientas pueden ser archivos físicos donde se escriba o pueden ser sistemas computacionales, cualquiera, pero son herramientas que interactúan donde hay entrada, salida, donde hay ciclos, donde hay procesos, etcétera. Hay información de entrada e información de salida, pero hay un proceso y hay muchas personas involucradas en ello. Eso contribuye a que la organización se vuelva muy eficiente, más eficiente, digamos. Y uno de los modelos que nosotros hemos usado para mostrar la organización es el modelo de sistema viable y tratar de entender cómo se estructura pensando en lo que es la parte, los diferentes subsistemas, el subsistema 1, 2, 3, 4, 5, que hemos dicho, los dos, el primero es el operativo, los siguientes dos son los tácticos y el último es digamos, el estratégico. Entonces nosotros podríamos, en términos de esto, ver cuál es la información, dónde está el sistema de información, qué es lo que hace el sistema de información. Entonces, por ejemplo, si se trata de una empresa que hace comida rápida, para poner un ejemplo sencillo, ¿cuáles serían las actividades operativas? Solamente las actividades operativas. ¿Qué sería algo operativo allí? Vamos a ver quién me nombra algunas actividades. Podríamos hablar de otro ejemplo, si a ustedes se les ocurre otro ejemplo. ¿Sí? ¿Quieren que hablemos de otro ejemplo? ¿Quieren que hablemos de ese ejemplo? Actividades operativas, ¿cuáles serían? Si se trata de cocinar, por ejemplo, y vender comida, ¿qué sería básico allí?
Vamos a ver, Mayra, Camila, Constanza, ¿quién se anima? María Ignacia, Sería Christopher. el elaborar la comida en sí, Ajá, cortar, calentar todo eso. ajá. Sería, por ejemplo, tomar los insumos, seleccionar los insumos de acuerdo a los tipos, seleccionar tipos de comida, ¿verdad? Vamos a hacer A, B, C, D. Ok, vamos a hacer arroz con esto, pollo con no sé qué, de tal forma, etcétera. ¿Cuáles son los insumos para cada uno? ¿Cuánto se necesita de cada uno de ellos? Luego, entonces, ¿cómo se van a preparar esos insumos? ¿Cómo se van a mezclar? Cada uno de ellos se colocará en una hornilla, por decir algo. ¿Cuánto tiempo se deja? ¿Qué lleva? Agua, aceite, ¿qué condimentos lleva? ¿Cada cuánto tiempo se mezclan? Luego, ¿qué color debe tomar? ¿Qué consistencia para decir que están listos? Luego de eso, ¿dónde lo vamos a colocar para tenerlo listo para los clientes? O se hace en el momento una parte del proceso tal vez cuando lleguen los clientes y luego servir al cliente. Eso es actividad básica, ¿verdad? En esa actividad básica, ¿qué información creen ustedes que es importante? ¿Será importante? ¿No será importante, por ejemplo, si hay el insumo, si no lo hay, dónde está almacenado, a quién se le puede pedir si no lo hay, en qué estado está? ¿Eso será importante? Si nosotros nos fijamos acá, ¿verdad? En este modelo de sistema viable, digamos, quien coloca la comida, vamos a poner acá en un sitio, quien la usa y quien se la provee dentro o se la busca en el almacén, luego quien toma esa comida y la sirve, por decir algo, ellos tienen que comunicarse y tienen que transmitirse información. Al igual debe haber información acerca de los pedidos que se han hecho. Alguien podría decir, bueno, pensando en cualquier cosa, ajos, por ejemplo. Ajá, ¿cuántos quedan? Okay. ¿Cuántos hacen falta para esta semana? Resulta que quedan menos de los que hacen falta. ¿Cuándo se compraron? Bueno, queda 1 kilo y necesitamos 5, pidamos 4. O los que se compraron tienen ya de comprado 2 semanas, deben estar por dañarse. Vamos, en vez de pedir tanto, pidamos esta otra cantidad. Todo eso, esa información de pedido se la hará, debe estar disponible esa información y luego esa información de pedido se la hará a este que está acá. Y este que está acá la solicitará aquí y en algún punto dirá, se pidió tanto a tal persona, prometió traerlo en tal momento, tal hora, etcétera. Esa información tendría que ver con eso. Luego, si hay clientes, llegaron clientes que pidieron, etcétera. Esa interacción es básica. Eso podría estar en un sistema de información, la vista básica del sistema de información. Ahora, si se saca estadísticas sobre esa interacción y sobre la relación con los clientes, por ejemplo, estadísticas de cada cuánto tiempo los insumos estaban dañados y se retrasó la comida, cada cuánto tiempo se le entregó tarde el cliente tuvo que esperar mucho, cada cuánto tiempo el cliente vino y no había la comida que buscaba, cada cuánto tiempo el cocinero llegó muy tarde, cada cuánto tiempo el cocinero no dijo que faltaba X insumo, etcétera. Entonces, esa información de acá, de análisis de la parte básica, ¿a quién le será útil? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién le será útil esa información? A la parte administrativa. Administrativa que está acá, ¿verdad? A la parte de administrativa y de control de gestión. Fíjense que control de gestión es más que solo administrativo. A veces administrativo se puede considerar como manejo de documentos, de dinero. Ahora, control de gestión va más allá. Tiene que ver también con la sinergia. Entonces, digamos, el que coordina se dará cuenta con esa información, a él verá esa información y dirá, ah, bueno, resulta que aquí hay descoordinación, resulta que este no pidió a tiempo o este no lo entregó a tiempo o este no colocó en el sistema de información lo que necesitaba el que va antes, el que va después, etcétera. Entonces, el que coordina acá estaría viendo esa información. Pero luego, si hay deficiencias en términos no solamente de que no se estorben, como lo que tiene que ver con la parte de coordinación, sino en términos de que podrían hacer las cosas mejor, quizás tener una mejor cocina, quizás ubicar la cocina en otro lugar, quizás interactuar de otra manera, etcétera. O sea, reorganizar a lo interno
Para mejorar, eso tiene que ver con sinergia. Entonces, este que está acá estará viendo esos indicadores que tienen que ver con la sinergia. Y podría entonces, digamos, diseñar de nueva forma la interacción e implementarla para mejorar lo que acá está ocurriendo. Y para eso necesita información. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, si nosotros hablamos de otro ejemplo, vamos a suponer la UCN, entonces esto será el comportamiento, la interacción estudiantes-profesores, el diseño de los cursos, la inscripción de ustedes, las notas durante el semestre, las clases, la interacción allí, toda esa información para que lo de ustedes con nosotros, la interacción con quienes nos asisten, laboratorios, etcétera, se dé de manera fluida, eso es básico. Pero luego, digamos, la persona, la jefa de carrera, verá la coordinación. ¿Está bien la interacción entre profesores y estudiantes? ¿No está bien? ¿Qué hay que mejorar? Este dio la información, no la dio a tiempo, etcétera. Luego, la secretaria de carrera podría decir, ¿será que podemos mejorar la manera como están haciendo las cosas? ¿Será que podemos, en vez de tener Educa, será mejor tener Moodle? Podría haberlo pensado. Claro, eso pudo haber venido de otro nivel superior, pero también lo pudo haber pensado en ese nivel. ¿Será que pueden interactuar de mejor manera? ¿Será que hay ciertas prácticas de los profesores que pueden mejorar o de los estudiantes o de la biblioteca que pueden mejorar esta interacción? ¿Será que debemos organizarlos de otra forma? Eso sería el nivel de acá, de sinergia. Pero luego tenemos otros dos niveles. Es posible que acá haya mucho retraso, haya insatisfacción de los clientes porque no consiguen lo que buscan, sea retrasado, la calidad no sea la que debe ser. Entonces, esa información podría alimentar a lo estratégico, además de la información del mercado, cómo está haciendo las cosas la competencia, hacia dónde está cambiando el mercado. Toda esa información, si fluye a la parte estratégica, podría entonces rediseñarse los productos. ¿Sí? ¿Qué opina Cristian, María Ignacia, Matías, Alejandra, todos los demás, Constanza, etcétera? ¿Qué opinan? Inquietudes, preguntas, etcétera. En el caso de la UCN, se podría observar la insatisfacción de las empresas y de los entes públicos con los que ustedes trabajan, ¿verdad? Se podría ver tendencias del mercado, hacia dónde están yendo otras universidades y de esa manera planificar rediseños de una carrera o planificar, digamos, eliminar una carrera, crear otra, etcétera. Eso es estratégico. Luego, esa información que se usó para aquello, pues es muy útil a este nivel, pero luego el de acá debe buscar más información para ver qué se sabe hacer y de acuerdo a lo que se sabe hacer, planificar el qué hacer. Y luego de planificarlo, entonces debe bajar los lineamientos a estos niveles acerca de cómo hacer ese cambio de carrera, etcétera. Sí, para adaptarse mejor al entorno y mantener la viabilidad del sistema. Esa adaptación tiene que ver con la viabilidad. Y el dueño también tendría que ser informado acerca de las nuevas carreras, el por qué, para que él finalmente de la aprobación. Y él podría decir, no, vamos a cambiar de negocio, vamos a hacer a la universidad algo más técnico, o vamos a dar solo posgrado, o vamos a dar servicios técnicos, etcétera. ¿Sí? Porque el dueño es el que al final decide qué hacer con la organización. Pero hay un flujo de información también. El dueño tendrá que ver acá estadísticas de comportamiento, etcétera. Es decir, ciertos indicadores que le son útiles a ellos. Entonces, la información que se requiere en cada uno de estos niveles formará parte del gran sistema de información de la universidad o de la empresa de venta de comida rápido. Y cada una de las personas tendrá acceso a ciertas partes. Digamos, los que están en el nivel operativo tendrán acceso a cierta información y otros, digamos, a otra información de acuerdo al interés, de acuerdo al rol de cada uno. Por supuesto que los de arriba pueden acceder a la información que está más abajo también si lo quisieran, pero no todo el tiempo, porque no pueden entretenerse en lo pequeño. Ellos están a otro nivel. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Le ven allí sentido al asunto de lo del sistema de información? ¿Quién constituye el sistema de información? Todos estos actores, si lo vemos globalmente, y los mecanismos que permiten almacenar, analizar, procesar la información y generar la salida que a cada uno de estos niveles se requiere para tomar buenas decisiones en función del éxito de la organización, de la viabilidad de la organización y de atender de buena manera al sector social receptor. Estamos hablando de organizaciones, no solo de empresas. El hablar de empresas es algo un tanto reducido porque eso significa buscar solamente beneficios económicos, pero la idea de organización es más amplia. Cuando hablamos de organización, hablamos de una municipalidad, hablamos de una escuela, un colegio, etcétera. ¿Sí? Y siempre habrá un sector social receptor al cual se le da servicio y la organización es viable siempre y cuando satisfaga las necesidades de ese sector social receptor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profesor, el nivel, en los sistemas de información, el nivel tácito es lo mismo que el nivel táctico, ¿no? Solo cambia el nombre. ¿O hay alguna diferencia? ¿Tiene apagado el micrófono, profe? Por si. No sé. Sí, disculpe, no le entendí toda su pregunta. Me está hablando del nivel táctico. Ajá. ¿Y qué otra cosa me comentaba? Es igual al nivel tácito. Sí, sí, pero nosotros las palabras más de referencia para nosotros van a ser nivel 3.2, que es, digamos, lo administrativo y gestión intermedia y nivel táctico. Vamos a usar más esas palabras. ¿Sí? No, ya, bueno. Claro, dependiendo de la teoría. Ustedes recuerdan que en algún momento nosotros mostrábamos la señora que veíamos, veíamos a la señora joven o veíamos a la señora de más edad. Si nosotros vemos esto con el lente de sistema, de modelo de sistema viable, vamos a ver 5 subsistemas, pero es como si viésemos una de las dos, pero ya sea la joven o la persona de edad. Pero si lo vemos con otras teorías organizacionales, entonces quizás ellos se centran en solamente 3 niveles, que es operativo, táctico y estratégico. Operativo, esto de acá. Táctico, este nivel intermedio. Y estratégico, el que está acá. Y en ese sentido podemos ver lo que tenemos acá más abajo, ¿verdad? Esto que está aquí, acá tenemos los 3 niveles, ¿sí? Pero este es como decir otra perspectiva, pero nosotros podemos explicarnos esta en términos de la otra. Digamos, ver que acá básicamente está el nivel operativo, acá están los niveles 2 y 3, es decir, el 1, aquí los niveles 2 y 3 y aquí están el 4 y 5. Es interesante que ustedes tengan claro que en el nivel operativo del hacer, digamos, del acomodar, del tejer, si yo estoy haciendo un suéter, de hacer la comida, de dar la clase solamente, las habilidades que más se necesitan son técnicas y humanas para tratar a los clientes, digamos, pero a medida que subimos el nivel, que es a lo que ustedes irían como control de gestión a este nivel, ustedes van a necesitar más herramientas conceptuales. Acá se necesitan herramientas conceptuales, pero poco, pero ustedes necesitan más herramientas conceptuales porque tienen que analizar, digamos, ver cómo mejorar, pensar en reingeniería, pensar en cómo hacer más eficiente, cómo acomodar más, de mejor manera la organización, y para eso necesitan teoría, necesitan pensar en abstracto un poco. Pero luego, si ustedes van al nivel estratégico de la planificación estratégica, nivel 4, nivel de inteligencia, nivel del dueño, ya entonces las habilidades conceptuales que se requieren son todavía mucho mayores, ¿sí? Y ya se requieren menos habilidades técnicas, pero en todos se necesitan las habilidades humanas, ¿sí? Entonces, esto es válido para esta perspectiva, pero también para modelo de sistema viable, porque modelo de sistema viable sabemos que esto es lo operativo, que el nivel 1, digamos, o el subsistema 1, aquí estarían subsistemas de nuevo 2 y 3, y aquí estarían los subsistemas 4 y 5, ¿sí? Ustedes, por llamarse su carrera control de gestión, estarían más a este nivel de acá, táctico. Pero a medida que ustedes adquieran herramientas como planificación estratégica y otras, ustedes pueden moverse a nivel estratégico, ¿sí? Y también, si a ustedes les gusta es el desarrollo de software, algo concreto, digamos,
podrían estar en una empresa de desarrollo de software en el nivel operativo, o en una gran empresa que desarrolle su propio software. Ustedes podrían estar en el nivel operativo desarrollando software, luego podrían pasar a coordinar el desarrollo de software, a mejorar el cómo se desarrolla el software y luego también tomar decisiones estratégicas en relación al desarrollo del software. ¿Sí? ¿Está eso claro? Aclara eso un poco, Christopher. Les ayuda a incluso ubicarse ustedes. Sí, sí, profe. Oye, muchas gracias. Bueno, a la orden. Cualquier otra duda. María Ignacia, Matías, Alejandra, etcétera. José Arcos, Rocío, Benjamín, Anaís. Constanza, Camila, Mayra. Si tienen alguna duda adicional, algún punto que quieran que toquemos. Les decía también yo en cierto momento que si se trata de una gran empresa, pensando en la recursividad, habrá un sistema de información que vea el todo. Por ejemplo, si hablamos de la Coca-Cola a nivel mundial, habrá un centro de la Coca-Cola en Estados Unidos, o si pensamos en la Boeing, etcétera. Y ellos tendrán ya para la gran filial central, qué será lo estratégico, qué será lo táctico y qué será lo operativo. Entonces ya resúmenes de lo que ocurre en cada continente puede ser para ellos algo operativo. Pero luego si hacemos el zoom utilizando recursividad y vemos que cada uno de estos es un modelo de sistema viable para la alta gerencia que está en Europa, ¿verdad? Entonces ya lo que ocurre en Europa será, digamos, estratégico, y ya lo táctico estará a otro nivel, y lo que ocurre acá en cada una de las naciones, más específico, pues será lo operativo. Pero luego si hacemos un zoom y nos ubicamos en la gerencia de España, por ejemplo, entonces lo que ocurre en España en general, ¿verdad? Será estratégico para ellos, y ya lo que ocurre en las ciudades o en las regiones será más operativo. Pero luego si hacemos otro zoom, por ejemplo, en la parte, en la región a la que pertenece Valencia, entonces ya tenemos que las ciudades dentro de esa región van a hacer lo que ocurre allí, va a ser lo operativo, pero la alta gerencia de la región estará interesado en lo que ocurre en la región en general de manera sistémica. Ahí de nuevo aparece la noción de sistema, pero a diferentes niveles, es decir, estamos usando la recursividad de modelo de sistema viable para ver cómo se puede gerenciar una empresa tomando en cuenta el aspecto geográfico. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? Si hay dudas, por acá está algunos otros aspectos que tuvimos. Bueno, estos los hemos estado tocando hasta cierto punto, ¿verdad? El proceso del sistema de información, ¿sí? El por qué se le llama sistema. Es algo estratégico para ustedes como gerentes llamarlo sistema. Y tratar de ver las cosas globalmente, ver el proceso de cómo se da, ¿sí? Y moverse un poco hacia las decisiones no solamente operativas, sino estratégicas, pero como gerentes, moverse hacia lo táctico y estratégico, pero como gerentes también deben conocer lo operativo para saber entender lo que le están diciendo en el nivel operativo y tomar decisiones con propiedad en relación a lo que se esté dando en el nivel operativo. Es decir, no quedarse tampoco solo en el nivel estratégico, sino entender cómo es que se hacen las cosas en el nivel operativo para ir, digamos, con propiedad a opinar en ese sentido.
¿Algo más que quieran preguntar? No sé, ¿alguna otra duda, inquietud? No hay más preguntas. Profe, una duda, por ejemplo, si falla algún sistema, ¿fallaría el sistema completo? No. O sea, si se vuelve a la otra imagen, por favor. Mm, ¿Dónde estaban los subsistemas? pero está hablando de esta, no, más abajo. Más abajo, sí. Acá. Claro, ahí. Por ejemplo, si falla el sistema operativo, fallaría el sistema completo, ¿cierto? Fíjense, tomémoslo como un ejemplo. Ustedes tienen un sitio de comida rápida, ¿verdad? Usted tiene la gerencia y tiene quien hace la comida. ¿Cuál es el ser, qué es lo que da el ser fundamental a la organización? ¿La gerencia o la parte operativa? La parte operativa. La parte operativa, ¿verdad? Entonces, si usted va a vender comida y no hace la comida bien, todo se cae, la empresa perece. Y si falla la gerencia, Si falla la gerencia, comienza a hacer las cosas mal en términos de sacar cuentas y demás, y también le va a ir mal. Pero, digamos, la gerencia no puede desconectarse del operativo y tratar de ser independiente del operativo. Siempre tiene que estar entendiendo lo que ocurre en el operativo y tratar de fortalecer el operativo porque eso es lo que le da vida. Sí, es como el motor y las ruedas de un vehículo, ¿verdad? Y el chofer, ok, está gerenciando, pero si el motor falla y no tiene rueda, tendrá que buscar otro mecanismo para moverse, pero no ese vehículo. ¿Sí? ya, profe, sí, gracias. Entonces, todo tiene que haber una sinergia muy importante entre lo operativo y lo gerencial. Ahora, si la empresa es muy pequeña, como una empresa de comida rápida, allí el peso de las tareas son operativas, más que gerenciales. Es decir, usted lo gerencial lo puede ver los días viernes en la tarde, se pone y saca cuentas y ve cómo están haciendo las cosas, cómo fue la relación con los clientes, etcétera. Por supuesto, tiene que estar en la semana pensando en eso un poquito, en las mañanas, en las tardes, estamos haciendo las cosas bien, etcétera, pero dedicarle un tiempo como tal lo podría hacer los viernes en la tarde. Ahora, si es una gran empresa, lo gerencial tiene que estar permanentemente vigilando, tomando datos, etcétera. Claro, no va a estar molestando a la parte operativa a cada momento diciéndole cambien esto, no. Pero sí tiene que estar observando, analizando permanentemente para entonces implementar las mejoras cada mes, cada 6 meses. ¿Sí? Pero no puede desconectarse de lo operativo. Ya, profe, gracias. A la orden. Fíjense que cuando uno habla de operativo, táctico y estratégico, ahí hay un asunto de tiempo. Lo operativo es algo de actividad continua. Usted no puede dejar de hacer la comida, no puede dejar de dar las clases, no puede dejar de tejer los suéteres. Eso es en todo momento tiene que estar dándose. Sin embargo, lo táctico no tiene por qué darse en todo momento. Lo que puede haber es algo que esté tomando la información. Pero habrá momentos en los que se active y mire, digamos, las estadísticas, los indicadores y se tomen decisiones. Es más a mediano plazo. Y ya si vamos a lo estratégico, es más a largo plazo. Es qué hacemos con el negocio dentro de 3 años, dentro de 4 años. Cuando uno habla de la misión y la visión de una organización, está pensando en lo estratégico. ¿Qué queremos ser dentro de 5 años? Por ejemplo, esa es la visión, ¿verdad? Luego, ¿qué queremos cumplir? ¿Qué rol fundamental? Esa es la misión, pero se está pensando en el largo plazo. 5 años, 10 años. Ahora, luego, a bajo nivel, en lo táctico, se está pensando a mediano plazo. ¿Cómo mejorar lo que estamos haciendo en el nivel operativo en el corto y mediano plazo, dentro de 6 meses, dentro de 4 meses? Cómo organizarnos, cómo desarrollar un proyecto, cómo desarrollar otro proyecto, un proyecto de comida de este tipo, un proyecto de enseñanza de tales cursos, etcétera. Eso es más táctico. Y lo operativo ya es lo del día a día. ¿Cómo hago la clase del día? ¿Cómo hago la comida del día? ¿Sí? Es más continuo. ¿Sí? Entonces, allí hay también una especie de escalas de tiempo entre lo operativo, lo táctico y lo estratégico. Cuando ustedes deciden estudiar una carrera, ¿esa será una decisión operativa, táctica o estratégica?
¿Qué piensan? Estratégica. Porque es Estratégica, como ¿verdad? a 5 años. Exacto, es a 5 años y tiene un gran impacto en la vida de ustedes. Es una decisión muy importante. Ahora, cuando ustedes deciden qué cursos tomar en un semestre y cómo relacionarse con la universidad en ese semestre para esos cursos, ¿será táctico, será estratégico o será operativo? Táctico. Táctico, ¿verdad? Y luego, cuando usted decide cómo estar en la clase de hoy, en qué lugar ubicarse, si tomar notas o no, digamos, si luego ver la grabación o no, intervenir o no, cosas, digamos, del momento, qué preguntas hacer, etcétera. ¿Eso será táctico, operativo o estratégico? Operativo. Eso es operativo, ¿verdad? Ustedes pueden ver, entonces lo del momento es operativo, lo de ya mediano plazo o corto plazo, táctico. Entonces, las tácticas son para lograr la estrategia. Usted tiene tácticas de semestre a semestre para lograr la estrategia de la carrera y tendrá actividades operativas en el día a día para lograr cumplir con aquella táctica y aquella estrategia. ¿Sí, Elías? ¿Iba a comentar algo? No, profe. Quedó claro. ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Tenga alguna duda, algún tema, algún aspecto, algún ejemplo que se le ocurra? Algo que no vea claro, una inquietud. Profe, Ajá. ¿el hardware qué función cumple en un sistema de información operativa o no? El hardware, digamos, es una herramienta, es un instrumento, podríamos decir. El hardware podría estar o no estar. O sea, no es lo fundamental. En algún momento yo les comentaba algunos de los cursos que muchas empresas en 1920, empresas inglesas, alemanas, norteamericanas, tenían mejores desempeños que muchas empresas de ahorita y cuando eso no tenían computadores. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de organizarse bien. Ahora, el hardware ayuda, pero el hardware solo no. Les voy a hacer poner un ejemplo. Si usted tiene una secretaria, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, en la universidad, etcétera, y ella tiene un computador, ¿verdad? Ella podría dar mal servicio, no estar motivada para el trabajo. Entonces, uno, si ve estadísticas generales de mal desempeño, uno podría decir, la secretaria lo que necesita es un mejor computador. Usted llega y le pone un mejor computador y si ella no está motivada, el servicio va a ser el mismo. La organización no cambia en ese caso. Entonces, la tecnología es algo que ayuda, pero siempre y cuando la organización haga las cosas, se acomode y esté motivada para usar esa tecnología y la absorba para tener mejor desempeño, ¿sí? ¿Sí me entiende esa idea, Christopher? Sí, profe. Sí, entonces, no digo que no sea útil, es muy útil, pero depende de cómo usted la va a usar. Nosotros mismos, nosotros tenemos un celular de tal tipo. ¿Para qué lo usamos? Si compramos el de última generación, el que están usando los japoneses ahorita, que cueste $1,000, $1,500, y le vamos a dar el mismo uso que le damos al que tenemos ahorita, ¿tendrá eso sentido? No tiene sentido, ¿verdad? Christopher, ¿qué opina? Dijo que era actualizado más. ¿Qué dijo? Actualizarlo, ajá, exacto. Pero si le vamos a dar el mismo uso, vamos a gastar $1,000 y en 3 meses habrá uno mejor que ese. Y dijimos, ¿por qué no esperé 3 meses y no compré este? Entonces, actualizarse
puede ir al lado de las modas y eso no implica mejor desempeño. ¿Sí? Para que haya mejor desempeño, la organización tiene que hacer las cosas de una manera diferente o sacarle mejor provecho a esa tecnología. Si no se le saca mejor provecho, simplemente es porque yo digo, el otro lo hizo, yo también lo haga. Mire, usted mostró su celular, mire, yo muestro el mío. Ajá, pero eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Sí me entiende? Se podría decir que se use, que si se va a usar, que se use con todas las capacidades, ¿no? Algo así. Exacto, que haya unas capacidades adicionales que son importantes, que yo le estoy sacando ese provecho para mis actividades. Por ejemplo, si yo necesito, porque el que tiene la empresa de comida rápida, y eso le sirve para organizar ciertas cosas en la casa, o otras actividades con los hijos, etcétera, o con los padres, y el celular anterior no le daba esas facilidades y este sí se las da, entonces ahí habría un uso adicional. Habría que comparar ese uso adicional, qué me da adicional y qué estoy gastando adicional. Y también decir, ¿y qué me va a dar el mercado en 3 meses? Porque es posible que en 3 meses incluso el mercado me dé algo mucho mejor que ese o ese haya bajado el precio en un 30% y yo no pierda mucho en esperar 3 meses y comprarlo 30% más barato. Esas son decisiones estratégicas. Pero el hardware por sí solo e incluso el software por sí solo pueden significar nada en términos del cambio de la organización. ¿Sí? Sí, ok, profe, ahora sí se me aclaró la idea. Gracias. Sí. Bueno, eso es importante cuando ustedes hagan gerencia porque es muy común, sobre todo en Latinoamérica, pensar que poner tecnología y ponerse a la moda de los del norte significa mejorar la organización. Y eso no es mejorarla, a menos que sea en algunos momentos poner la propaganda al cliente. Estamos usando los últimos computadores, tenemos pintado más bonito, tenemos letras más bonitas, tenemos más vidrios, le ponemos lucecitas de colores cuando entra, pero eso no significa mejorar el servicio, eso puede ser una cuestión más bien de mercadeo, pero no es de mejora del servicio como tal. Y puede ser que ese mercadeo sea efectivo o no sea, depende del tipo de clientes. Si el tipo de clientes son críticos, no va a ser efectivo. Ahora, si es tipo de clientes que sí le interesa eso de las lucecitas y demás, pues sí, pero en sí no implica una mejora en la organización. ¿Sí? Ese Ok, profe. es un elemento que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y eso es más pertinente incluso con las organizaciones públicas, porque el dinero es del Estado, el dinero es de todos el que se está usando y puede ser mal gastado en poniéndose al día en modas en vez de usarse para dar un mejor servicio a la gente que lo necesita. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No tiene más preguntas? Bueno, cualquier duda adicional que tengan, incluso para esa clase dentro de, no la semana que viene, sino la siguiente o el jueves de la semana que viene, y siempre en todas las clases, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan de hablar de algún tema, como lo hicimos ahorita al comienzo de la clase, gracias por introducir el tema del ecosistema, pues eso nos permite hablar de sistemas en general y quizás jugar un poco con los conceptos, con la idea, y eso es aprendizaje. Entonces, siempre son bienvenidas todos esos comentarios, todas esas, eh, digamos, propuestas de tema. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, si no hay más dudas, lo podríamos dejar hasta acá. Ok, profe, gracias. Bueno, gracias Esté bien. a ustedes. De nuevo, piensen en temas, piensen en asuntos y los conversamos en las clases que siguen, cosas que a ustedes les llame la atención en términos de gerencia, en términos de esas preocupaciones de los sistemas, el mismo sistema ecológico, como lo hablamos hoy. Y compartimos ideas en ese sentido. Bueno, entonces que tengan buenas tardes.
Ya, profe, gracias. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego a todos.